Sí. Buenas tardes a todos, papás. Les saludamos desde aquí, desde el SENA, desde el Centro de Estudios Neurológicos Avanzados, en la ciudad de Torreón, Coahuila. Y me da mucho gusto saludar a todos los papás, a los familiares de nuestros pacientes, a los que están viendo esta transmisión y a quienes van a poder verla después grabada, porque esta tarde hemos decidido hablar sobre un tema que yo creo que les va a ser de mucha utilidad, sobre todo para aquellos papás que están ayudando y que están teniendo pacientes que presentan secuelas de algo que se llama evento vascular cerebral. Y esto es la hemorragia del cerebro o el infarto o la embolia del cerebro. Y esta tarde pues yo he invitado a la licenciada Anaí Lazarín, ya la conocen, ella es licenciada en fisioterapia y esta tarde nos va a apoyar para explicarles a todos ustedes cuál es el manejo que se le da a los pacientes que han tenido algún tipo de derrame, de hemorragia o de infarto cerebral. Y no nada más es de los adultos o de los abuelitos. Yo puedo decirles que nosotros en el hospital donde estamos manejamos pacientes que tienen algún tipo de infarto, algún tipo de hemorragia cerebral de diferentes causas y que pueden ser desde recién nacidos hasta niños escolares o niños adolescentes que por alguna razón tuvieron algún tipo de enfermedad de este tipo. Así que esta tarde vamos a hablar un poco de esto. Les voy a dar una explicación rápida de qué es esta enfermedad y posteriormente la licenciada Anaí va a hablar sobre qué es lo que hacen los terapeutas y cómo van a apoyar cada uno de ustedes para que estos pacientes avancen. En un ratito más va a estar la licenciada Anaí con ustedes y bueno, voy a explicarles rápido qué es esto. Se llama enfermedad vascular cerebral, en inglés es stroke, también se le llama ictus y algunos que otros le llaman también accidente vascular. ¿Qué significa esto? Significa que algunas de las arterias, también pueden ser las venas, algunas de las venas, pero principalmente las arterias del cerebro, sufren algún tipo de enfermedad que va a ocasionar una alteración en lo que es el tejido cerebral. Esta enfermedad puede ser principalmente en las arterias principales de lo que es el cerebro y la mayoría puede ser porque hay un trombo que es un coágulo formado ya sea de grasa, ya sea colesterol o triglicéridos. Es un coágulo que puede ser formado de plaquetas que viaja a través de las arterias y en donde son de pequeño calibre va a tapar esa arteria y entonces origina una falta de circulación sanguínea en esa arteria que se obstruyó para ese territorio que va a aportar la sangre en el cerebro. Esto se llama embolia o se llama, la gente le llama embolia, pero nosotros le llamamos infarto cerebral. ¿Y qué origina? Origina lo que se llama isquemia. La isquemia es una falta de circulación de sangre hacia esa zona del cerebro y por lo tanto las neuronas y todas las células de esa parte van a empezar a sufrir falta de oxígeno y de nutrientes y eso va a traer consigo un daño cerebral, un daño en ese tejido cerebral. Esa es la primera causa, es un trombo. También pueden ser émbolos, que son coágulos más chiquitos. Estos émbolos se originan principalmente de enfermedades, sobre todo del corazón. Y aquí quiero decirle, papás, que hay enfermedades del corazón en niños, pero también en adultos. Pero es más frecuente en los niños porque tienen cardiopatías de diferentes tipos que hace que el corazón esté mandando coagulitos a través de la sangre que viajan y llegan hasta el cerebro y entonces esos coagulitos van a tapar generalmente pequeñas arterias o pequeñas áreas en donde están los vasos más delgaditos. Y esto origina el mismo problema, una falta de circulación de sangre hacia esa zona del tejido cerebral. Y también
Hay otras que se originan por lesiones en las arterias, en las paredes de las arterias, se lesiona y entonces hay unas células que se llaman plaquetas que se agregan en ese lugar tratando de contener esa zona lesionada, y también se va a formar una cosa que se llama agregación plaquetaria, que es como un coágulo que forman las plaquetas que se puede desprender y va a viajar también a través de la sangre. Otra de las causas es la hemorragia. Ahora es cuando se rompe una de las arterias o una de los vasos del cerebro, que puede ser en los niños y adolescentes por malformaciones arteriovenosas, es decir, una vena o una arteria que se malformó, que está como un saquito que nosotros le llamamos aneurismas, y que esa zona, ya sea porque tiene un aneurisma o porque está enredado, malformado la arteria o la vena, se puede romper con los cambios de presión o porque tenga hipertensión el paciente, y entonces al haber un aumento de la presión, esa arteria se rompe y obviamente va a haber un sangrado importante en esa zona del cerebro y va a tener consecuencias también en esa zona del cerebro y en ese tejido cerebral. Esto es bien importante, papás, porque sea niño, sea adolescente o sea adulto, el fenómeno es el mismo. Las consecuencias van a ser parecidas. Y digo parecidas porque los bebés chiquitos, los adolescentes tienen cierta ventaja en comparación a una persona de la tercera edad, a un anciano que sufre un infarto cerebral o una hemorragia, porque los niños y los adolescentes se recuperan más rápido. Están creciendo, las células se pueden recuperar más rápido, toleran un poco más rápido toleran más la falta de oxígeno los niños, y entonces esto me da dos escenarios diferentes. ¿Qué pasa con la rehabilitación de un niño y un adolescente que sufrió un infarto cerebral o una hemorragia cerebral, que va a ser un poco más rápida, de mejor pronóstico, de mayor alcance, comparada contra la rehabilitación de un paciente ya anciano, grande, que posiblemente tiene otras enfermedades, que posiblemente tenga diabetes, que tiene hipertensión, tal vez tenga otra enfermedad crónica degenerativa, artritis, lupus, etcétera, o algún tipo de cáncer o tumor? Es diferente la recuperación que va a tener una persona de la tercera edad comparada contra un niño o un adolescente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Entender que este tipo de enfermedad se puede presentar a cualquier edad. Entender que hay dos variantes, una donde se tapan las arterias y otra donde va a sangrar. ¿Qué más tengo que entender? Entender la causa. Hay muchas causas, ¿verdad? Ya mencioné algunas. ¿Cuáles pueden ser otras? Aparte de las enfermedades del corazón, que van a generar coágulos que se van a disparar y viajan por toda la sangre, también tenemos enfermedades de la coagulación. Cuando coagula mal la sangre, y hay niños y hay personas, adolescentes y adultos que tienen alteración en la coagulación de la sangre, también va a haber hemorragias. O cuando coagulan de más, también va a haber coágulos que van a tapar las arterias. Cuando tienen traumatismos en la cabeza, esto puede hacer que sangre la cabeza, que sangre las arterias del cerebro. Cuando son personas o pacientes que tienen malformaciones de las venas o las arterias, también va a producir este fenómeno. Cuando son pacientes que tienen enfermedades que predisponen, o tumores, por ejemplo, tumores que están en la cabeza, que hacen que esa zona alrededor del cerebro pueda sangrar o que pueda sufrir infartos también. Cuando tienen enfermedades que se llaman vasculitis los pacientes, ya sea de pequeñas arterias o de grandes arterias, eso hace que se pueda presentar esto. Las personas diabéticas, las personas hipertensas, los hipertensos están predispuestos a sangrados o hemorragias cerebrales, los diabéticos a infartos.
cuando tienen esclerosis múltiple los pacientes, pueden presentar infartos cerebrales. Hay muchas enfermedades, papás, que pueden presentarse tanto en niños como en adultos que me pueden predisponer a esto. Así que la parte de la enfermedad nos toca a nosotros los neurólogos, a los neurocirujanos, a los intensivistas, y cuando se va a abordar el estudio también invitamos a los hematólogos porque nos van a ayudar a detectar la causa de cuál fue la causa de la enfermedad cerebral que alteró las arterias o las venas de este paciente. Pero luego viene la siguiente etapa, cuando ya sale. Normalmente son pacientes que cuando les da el infarto o la hemorragia cerebral se quedan sin hablar, se quedan sin mover una parte del cuerpo, les da parálisis facial, tienen alteración de la sensibilidad, no mueven y no sienten una parte del cuerpo, pueden tener crisis epilépticas, pueden estar en coma, sí lo pueden hacer cuando son graves. Y entonces todo esto lo manejamos nosotros en terapia intensiva, y cuando ya sale el paciente viene la siguiente fase. ¿Cómo le hacemos para rehabilitar la función de las extremidades, la función del habla, la función de corregir la parálisis facial? ¿Cómo corregimos la cuestión de la movilidad de los brazos, de las piernas? Algunos pacientes también se empiezan a hacer pipí o popó porque no pueden controlar los esfínteres. Algunos no pueden comer y tenemos que establecer dispositivos para poder alimentar a los pacientes, para poder hacer que hagan pipí, que hagan popó. Todo esto es un complejo de manejo que se da con medicamentos, con otros médicos que nos van a ayudar, como los gastroenterólogos, los terapeutas, los fisioterapeutas, los rehabilitadores. Es una cuestión bastante amplia y multidisciplinaria, y nosotros nos apoyamos con otro tipo de especialistas y de terapeutas que nos van a ayudar para tratar de rehabilitar lo más que se pueda esa zona del cerebro que fue dañada por un evento vascular cerebral. Y bueno, hoy vamos a tocar uno de los aspectos que tenemos que manejar, que es la terapia física. Y esto es muy importante porque los pacientes, como digo, muchas veces quedan sin caminar y están postrados. Quedan sin mover la pierna, sin mover el brazo, sin poder corregir la cara porque tienen la parálisis facial o secuelas de ellas. No pueden comer. Entonces están duros de los músculos. ¿Por qué? Porque al estar inactivos el músculo se empieza a contraer y esto se llama espasticidad. Y esto trae consecuencias físicas. Y todo ese trabajo le va a tocar a los terapeutas físicos y a los rehabilitadores para que traten de activar el cerebro. Así que ahorita los voy a dejar con la licenciada Anaí. Ella les va a explicar qué tanto se hace con un paciente que sufrió un evento vascular cerebral y cómo trabajan ellos en conjunto con los papás y los familiares para ayudar a mejorar las condiciones de la motricidad del paciente. Así que papás, los tips que le va a dar la licenciada Anaí, anótenlos. Si tienen dudas ya saben que nos pueden contactar. Ahorita les voy a escribir al final los teléfonos a donde nos pueden contactar, porque es un manejo a largo plazo, no es tan corto como quisiéramos. Es un manejo de mediano y largo plazo, y se van viendo las dificultades porque a veces pueden quedar con alguna limitación o secuelas dependiendo del daño del cerebro que se haya dañado por el evento vascular cerebral. Así que los voy a dejar con la licenciada. Papás, me dio mucho gusto saludarlos. Ya saben que estamos aquí en Torreón, Coahuila. Saludamos a todos los pacientes que están en las ciudades del norte, los estados del norte y de la frontera con Estados Unidos. Y pueden seguirnos y encontrarnos a través de la página del Facebook. Búsquenos como @cenams.mx, y en el canal de YouTube, búsquelo en mayúsculas como Cena-medio-ms. Todas estas pláticas las vamos subiendo en el canal de YouTube para que usted las recuerde y pueda tomar la información que le sea útil. Me saludan a todos mis pacientes, les mando un abrazo y buen fin de semana. Los voy a dejar con la licenciada Anaí.
Saludos a todos los de la frontera y la ciudad de Piedras Negras y región de Cinco Manantiales y de Monclova y ciudades aledañas. Me da mucho gusto saludarlos. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anaíla Sarín Contreras. Algunos de la comunidad del SENA pues ya me conocen. Soy, estoy formada en la licenciada en fisioterapia y rehabilitación y también realizo lo que viene siendo el mapeo cerebral aquí en el equipo SENA. La rehabilitación, vamos a hablar hoy de la rehabilitación de la enfermedad vascular cerebral, la cual es muy amplia. Es una rehabilitación, como lo dijo el doctor, a largo plazo. Es muy importante acercarse con un fisioterapeuta muy certificado, el cual haya trabajado también con lo que viene siendo el paciente neurológico. En la rehabilitación vamos a basarnos en lo que vienen siendo las debilidades y dificultades para hacer hincapié principalmente en el tratamiento de un paciente, ¿sí? Como lo comentó también el doctor, pues es una discapacidad muy amplia, el cual algunas de las personas, la mayoría de la población pensamos que esta enfermedad, que comúnmente nosotros lo mencionamos más diminutivamente como EBC, solamente le da a lo que vienen siendo los pacientes adultos, pero no, llegan al área de rehabilitación pacientes infantiles, pacientes adolescentes, los cuales por un trauma, una infección, alguna enfermedad que se le atribuye, ha padecido de un evento cerebral vascular. Entonces, la rehabilitación, pues hay que intervenirla principalmente hospitalaria, como lo comentaron, y poshospitalaria. ¿Por qué hospitalaria? Como lo dijo el doctor, pues va a haber pacientes que van a estar en reposo prolongado porque algunos pacientes van a estar en coma. En el caso de pacientes adultos e incluso los niños, hay que realizar una rehabilitación temprana porque va a haber complicaciones que se van a presentar luego incluso en los primeros días de haber presentado el evento, ¿no? Y en lo que viene siendo la fase poshospitalaria, que es un poquito más larga, porque es cuando el paciente sale del hospital y hay que comenzar lo que viene siendo la rehabilitación. Para prevenir las complicaciones secundarias al reposo prolongado, se debe de empezar en la fase hospitalaria y aplicar las técnicas de rehabilitación temprana. ¿Cuáles son las técnicas de rehabilitación temprana? Pues viene siendo evitar que el paciente se escare, empezar a evitar lo que vienen siendo las deformidades, ayudar al paciente en las movilizaciones para que no se pierda tanta fuerza muscular porque se va a ir perdiendo con el reposo prolongado. Entonces tenemos que realizar un tratamiento paliativo y enseñarle a los familiares la rehabilitación que también pueden hacer ellos, porque es muy importante la intervención de la familia en la rehabilitación. No solamente es pues van al área de rehabilitación, pero también la mayoría del tiempo pues va a permanecer en lo que viene siendo en casa, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar a lo que viene siendo la fase del tratamiento, que pues, como les comenté, esa tiene que ser precoz dependiendo de que la estabilidad del paciente. Los signos y síntomas tienen que estar estables. Para empezar, algunos médicos lo indican que comience la rehabilitación en adultos o en el infantil en las 24 o 72 horas después del evento. Hay unos médicos que estabilizan al paciente y prefieren comenzar la rehabilitación después de que salga el paciente del hospital, que es un poquito más complicado porque ya se presentaron las escaras, ya se presentaron algunas deformidades, como lo que viene siendo el pie equino, porque hay pacientes que duran bastante tiempo en el hospital. Entonces, vamos a hablar de una rehabilitación en tres periodos, que viene siendo el periodo agudo, el subagudo y el estado en el que se va a encontrar el paciente, que se puede decir ya el crónico. Es una rehabilitación larga. Entonces, en el periodo agudo vamos a encontrar cuando comienza el paciente, cuando ya se dio el evento,
comenzamos a ver que el paciente comienza a perder fuerza muscular. Entonces va a haber una hipertonía. Porque se mantiene en el reposo en cama. Entonces vamos a evitar lo que vienen siendo las complicaciones respiratorias y aplicamos ejercicios de respiración, porque el paciente va a permanecer, todavía permanece en cama. Algunos pacientes tienen la suerte de que los dan de alta a la semana, a los 4 o 5 días, entonces ya están en casa y comienzan la rehabilitación. Evitar lo que son las posturas viciosas, comenzar lo que viene siendo evitar lo que es la rigidez con movilización y evitar un síndrome que es muy común en los pacientes con EBC, que es el hombro doloroso, ¿no? Ahí hay lesión en el hombro porque el hombro cae, entonces los músculos del manguito rotador se encuentran débiles. Y eso puede causar una luxación, porque al paciente por mala manipulación comienzan los familiares, pues obviamente algunos familiares pues no sabemos, entonces por mala manipulación del paciente de la cama a sentarlo, simplemente a cambiarle el pañal por la falta de control de la micción, ahí empieza a haber complicaciones como ese tipo de luxaciones. El pie equino también es muy comienza a aparecer en alguna de las etapas. ¿Por qué? Porque el paciente comienza a tener una contractura y los isquiotibiales se empiezan a contracturar. Entonces va a presentar un pie equino. Se puede decir que algunos pacientes lo presentan como a la cuarta semana, quinta semana comienzan a tener las contracturas. Entonces hay que evitar esa contractura para evitar lo que viene siendo el pie equino, que se evita también con la ayuda de órtesis, que es muy importante también aquí involucrar lo que viene siendo en el área de ortopedia, ¿verdad? En el área de rehabilitación es muy importante el equipo multidisciplinario e interdisciplinario, porque se necesita. Va a haber problemas de lenguaje, como lo comentó el doctor, va a haber problemas de la visión, va a haber problemas de deglución, entonces necesitamos al terapeuta de lenguaje, necesitamos al terapeuta al licenciado en nutrición, necesitamos el ortopedista para evitar las contracturas, para evitar las deformidades, necesitamos también a lo que viene siendo el área de neurología y el médico en rehabilitación. Entonces, las movilizaciones pasivas, que son las que vamos a realizar en el paciente, vamos a realizar unas movilizaciones de máxima amplitud, pero con un rango de limitación. El mismo paciente, al momento de estar movilizando la parte más débil del paciente, pues hay como un tope que se muestra en la articulación, entonces nos permite esa limitación llegar hasta ahí y poco a poco ir ampliando el arco de movimiento. La rehabilitación se va a trabajar en los dos semicuerpos, no solamente en el lado afectado, ya que permanece, el lado afectado permanece más en lo que viene siendo débil, pero el lado que está sano, ese lado va a trabajar más, se puede contracturar más y también se puede lesionar, entonces también puede ir perdiendo fuerza y lo vamos a trabajar a la par, lo que viene siendo los dos hemicuerpos. Y vamos a ayudarle al paciente a que aprenda la automovilización y la transferencia, que nos ayude a transferir su peso, a que nos ayude a transferir el cuerpo de la cama, en dado caso, ya cuando comienza a tener fuerza un poquito, a la silla o a la silla de ruedas, que eso es por etapas. Vamos, me adelanté un poquito aquí, ¿no? Pero vamos a trabajar lo que viene siendo el equilibrio del tronco en la sedestación. Trabajamos lo que viene siendo el estar acostado el paciente a pasar a sentado, porque puede comenzar el mareo en el paciente. No es fácil después de haber comenzado un evento en el paciente que se encuentra completamente un mes en cama, porque me llegan pacientes que llegan a la rehabilitación que presentaron ahí un mes y medio sin ninguna movilización, que ya después de la fase hospitalaria y poshospitalaria el paciente jamás se inmovilizó. Entonces el paciente ya está contracturado, ya presenta dolor de lo que viene siendo el hombro, ya trae malformación de lo que viene siendo el pie equino, como les comenté ahorita.
la punta del pie gira completamente hacia enfrente. Entonces hay muchas complicaciones y para ayudarle al paciente a la recuperación es un poquito complicado porque también va a ser doloroso para el paciente. Para trabajar el equilibrio, trabajamos el equilibrio después de que el paciente ya tiene más fuerza en las extremidades, comenzamos con lo que viene siendo el equilibrio. El equilibrio para poder empezar a la bipedestación, para que el paciente pueda comenzar a pararse. Pero esto puede llegar ya en la fase subaguda. Todo va en un determinado tiempo. Por ejemplo, en la fase subaguda pueden aparecer lo que viene siendo aumento de reflejos. Va a haber una excitación de los reflejos y va a haber un poquito más de espasticidad. Pero ya el paciente va a tener más fuerza, va a tener más resistencia y el paciente pues ya nos puede ayudar más a lo que viene siendo la coordinación y la fuerza para las movilizaciones. También es muy importante aquí pues la intervención del familiar, ya que pues la mayoría del tiempo va a estar ahí. Le enseñamos al familiar las movilizaciones y las técnicas que algunas veces se necesitan para que el paciente comience las movilizaciones activas por sí solo. Con una pequeña resistencia se le pone peso, podemos trabajar los cambios el esquema corporal, la reeducación propioceptiva en la coordinación frente a un espejo para que el paciente comience a ver, porque va a haber pérdida de lo que viene siendo el esquema corporal en algunos de los pacientes. Vamos a trabajar también los ejercicios para la parálisis facial, que aquí en los ejercicios para la parálisis facial pues es la reeducación de la musculatura facial, enseñarle al paciente qué gesticulaciones puede realizar para que sus músculos se reeduquen y vaya viendo una similitud en lo que viene siendo su cara. También en la parálisis facial también podemos utilizar lo que viene siendo la electroestimulación, que es para activar al músculo, para que el músculo se vaya teniendo más fuerza y se vaya teniendo una simetría. También algunos fisioterapeutas, algunos médicos rehabilitadores, pues no recomiendan mucho lo que es la electroestimulación. Yo sí la he aplicado, la electroestimulación, simplemente para aliviar el dolor en los pacientes, y más, por ejemplo, los pacientes que presentan dolor de hombro congelado y en la parálisis facial, que esa es indispensable, ¿no? En el periodo en el que se va a encontrar el paciente, pues este periodo es muy importante porque pues viene siendo ya más o menos lo crónico. Todo esto va a ser por etapas. Algunos pacientes se pueden llevar un mes y medio. Algunos pacientes se pueden llevar de 2-3 meses y apenas el paciente comienza a sentarse, apenas el paciente comienza a levantar un brazo, una pierna, ya tiene más fuerza. Me ha tocado un paciente que tenía 65 años y el paciente duró en cama después del evento que le dio, duró como unos 2 meses y medio. El señor vivía solamente con su hija, pero la hija pues trabajaba, entonces pues el señor estaba solo prácticamente en su casa, nada más iban y le dejaban algunos nietos comida y le ayudaban a bañarse. Entonces el señor lo bañaban en medio en una cama, presentaba una escara en la zona, una úlcera en la zona ilíaca, entonces era un poquito complicado. Y el paciente de 65 años, después de haber durado 2 meses y medio en cama, sin ninguna actividad física, más que nada más les ayudaba un poco a levantar lo que viene siendo la pelvis, para acomodarle lo que era el pañal, porque no lo llevaba ni siquiera al baño, y el paciente controlaba lo de la micción. Entonces ese paciente duró en rehabilitación 4 meses y medio y recuperó algunas de las funciones un 80%. Le quedó una secuela por el tiempo que se perdió en la rehabilitación, que es lo más importante, ¿no? Entonces en el periodo agudo yo lo que hice ya con el paciente fue ayudarlo, adaptarlo ayudarle con los aditamentos que él puede utilizar ya con la secuela, porque le quedó una secuela de arrastre en lo que viene siendo un miembro pélvico, una pierna,
arrastra la pierna simplemente al caminar. Entonces ahorita ya no lo he visto, ¿verdad? Porque creo que salió de viaje, pero el paciente debimos haber trabajado lo que viene siendo la marcha, la corrección de la postura, pero también le debimos haber puesto una órtesis para la ayuda. Entonces es muy importante en este periodo ayudar al paciente, aunque tenga un déficit, ya sea motor, sensitivo, visual o cognitivo, ayudar al paciente a que tenga menos limitación y menos dificultades para las actividades de la vida diaria, porque solamente hay pacientes que viven solos, que no están al 100% con ellos. Entonces esos pacientes los tienes que adaptar a tratar de vivir con cierta discapacidad que le quedó. Entonces es muy complicado. Se debe de continuar la terapia, incluso, como les comenté ahorita, paliativa. Debe de continuar la rehabilitación para ver una progresión en su potenciación muscular. Claro que se hace un test cada determinado tiempo para ver cuánta fuerza tiene, cuánta resistencia, hasta dónde puede llegar el arco de movimiento. Las diferentes técnicas que debemos de utilizar en la rehabilitación pues va dependiendo de cada fisioterapeuta. Hay técnicas de neurofacilitación, de inhibición de los reflejos, el cual nos va a ayudar bastante en los pacientes. La renovación de las órtesis es muy importante, porque va a haber, hay pacientes que van a tener contractura en lo que es muñeca, en lo que vienen siendo codo. Hay otros pacientes que me tocó también un paciente que utilizaba mucho un cabestrillo. Entonces el paciente ya tenía como 2-3 años del evento que le dio, ya había pasado por un área de rehabilitación. Entonces yo ya, cuando me contactaron, vi al paciente y el paciente utilizaba un cabestrillo. Entonces yo le dije, ¿por qué utiliza un cabestrillo? ¿Tiene lesionado el codo, tiene lesionado la muñeca o simplemente el hombro? Y me decía, no, me lo pusieron para yo mantenía el brazo pegado a su cuerpo. Entonces el lado sano pues obviamente se ayudaba, lo levantaba, pero el cabestrillo no era para nada indispensable en ese tipo de padecimiento. Entonces utilizan algunos artefactos que no debemos de utilizar y hacen que la articulación se contracture, se limite y vaya perdiendo fuerza, ¿verdad? También le vamos a ayudar al paciente a utilizar un tipo de aditamento cuando ya el paciente tuvo la fortuna de recuperar fuerza, cuando ya el paciente tuvo la fortuna de alcanzar la fuerza en su tronco, en las piernas, en lo que vienen siendo ya puede estar en bipedestación, tiene la fortuna, le ayudamos a utilizar los tipos de aditamentos como lo que viene siendo el andador. Algunos pacientes se sienten seguros en la silla de ruedas, solamente lo utilizan en espacios que van a caminar un tiempo, bueno, un espacio largo que van a caminar, o bastones simplemente. Entonces se le enseña al paciente a utilizar esos aditamentos, porque algunos pacientes o algunos familiares se los dan nada más así, y se deben de tener cuidados, y se deben de tener también saber cómo utilizar ese aditamento, ¿no? Los vamos a presentar, lo principalmente que se va a presentar en un evento vascular, pues viene siendo un déficit motor, que es tenemos que recuperar la fuerza en el paciente. En los niños, pues en los niños el tratamiento no varía mucho, pero como lo comentó el doctor, en los niños tenemos que ayudar al paciente a comenzar, a que comience a gatear, a que comience a girarse, a que trate de controlar su cuello, a que trate de controlar el tronco, porque hay una debilidad y presentan algunas veces hipotonía, o algunas veces están contracturados y presentan una hipertonía. Entonces hay complicaciones ahí, pero en los pacientes también infantiles es más rápida la recuperación, y es primordial en los primeros años de vida por la plasticidad neuronal, que es la acción que tiene la neurona de reemplazar algunas neuronas que fueron dañadas. Entonces, eso es muy importante, empezar la rehabilitación en el infante y en la persona adulta a cualquier edad después del evento y después de haber estado establemente. Va a haber un déficit también cognitivo, el cual va a depender del hemisferio que se encuentre dañado, ya sea el izquierdo o el derecho. Si presenta una lesión en
en el hemisferio izquierdo, pues se va a presentar problemas del lenguaje, de la comunicación, problemas en lo que viene siendo la gesticulación. También en la parte de la parálisis facial va a aparecer apraxias y afasias, entonces todas esas complicaciones vamos a tener en el déficit cognitivo cuando hay una lesión en el hemisferio izquierdo. Pero cuando hay una lesión en el hemisferio derecho, esa va a presentar una alteración en el esquema corporal, por lo cual vamos a batallar para que el paciente reconozca alguna parte de su cuerpo o la trabaje en rehabilitación. Va a haber problemas de la micción, de la delusión, y también puede presentarse estreñimiento. Entonces tenemos que trabajar y hay unos terapeutas que utilizan lo que viene siendo el masaje intestinal, pues, obviamente, para poder realizar como hay pacientes que se encuentran mucho tiempo en cama, yo creo que esa es la fase principal, en la fase aguda, cuando el paciente acaba de entrar en cama, hay que ayudarle a que el paciente trate de utilizar su intestino y trate y se enseñe a poder realizar lo que viene siendo la micción correctamente. Entonces, todo eso nos va a afectar, nos puede afectar en la rehabilitación física, aunque se mande a terapia de lenguaje, aunque se mande con el oftalmólogo, porque va a haber también alteración en lo que viene siendo la visión, y no va a haber un equilibrio corporal y no va a haber una coordinación visomotora de ojo-mano. Entonces el paciente no va a alcanzar la rehabilitación oportuna en determinado tiempo. Los trastornos afectivos y del estado también son se hace mucho hincapié en esta enfermedad, porque los pacientes pues son unas personas activas, en este caso las personas adultas, les da un evento vascular, entonces las personas pues ya no tienen una función laboral, algunos pacientes pues ya tienen los 30 años, o algunos tienen 20 años, algunos tienen 40 años y pierden una funcionalidad. Entonces esto nos lleva a que el paciente pueda irse deprimiendo e incluso nos repercute en la recuperación funcional del paciente, porque aún me ha tocado ya personas adultas de unos 60, 50 años, que el paciente pues ya no quiere realizar nada porque pues ya está deprimido, a decir que para qué quiere, que porque pues ya está grande, y todo eso nos puede afectar. Entonces, el EBC es una enfermedad que lleva un tratamiento muy amplio en lo que viene siendo la rehabilitación, y algunas técnicas que se utilizan en algunos terapeutas pues vienen siendo las técnicas de Boba, las técnicas de Kabat, para poder utilizar la fuerza, para poder retener los reflejos anormales, y entonces va a variar, va a depender del fisioterapeuta, perdón. La prevención, pues hay que prevenir lo que viene principalmente las lesiones del aparato locomotor, ¿no? Como lo que vienen siendo las contracturas, la retracción de lo que viene siendo la rotación de la cadera, lo que viene siendo el pie equino, como les comenté ahorita. Entonces, las afectaciones del miembro superior, que vienen siendo las luxaciones, las lesiones del manguito rotador, el hombro congelado, todas esas complicaciones se tienen que prevenir, pero pueden aparecer en determinada fase de rehabilitación en el paciente. Y también lo más importante que debemos de saber es que no hay que olvidar que la rehabilitación siempre va a ser individualizada, y que ningún paciente va a evolucionar igual que otro, así sea un niño, así sea un adolescente, así sea un adulto. Va a depender del organismo, del daño que hubo en el cerebro. Y desde el punto de vista, tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista funcional global, y desde el punto de vista del déficit que se le atribuyó a este evento en el paciente. Me dio mucho gusto saludarlos, espero que esta información sea de mucha ayuda. Acérquense al equipo SENA para cualquier duda que ustedes tengan. Los teléfonos en los que nos pueden contactar pues es el 8717 871713, y con gusto atendemos cualquier duda que ustedes tengan de cualquier paciente.
Gracias.